Hola a todos chicos y chicas, el mes de hoy empezaremos a ver el tema del clima. Hoy vamos a empezar con los conceptos del clima y el tiempo atmosférico, además de cuáles son esos elementos que intervienen en el clima. Primero vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a observar estas imágenes y vamos a contestar las preguntas. ¿Cuáles diferencias se encuentran entre las dos ilustraciones? Y también, ¿cuáles de esas diferencias se relacionan con el estado del tiempo? ¿Por qué hacemos esas preguntas? Bueno, que sabían ustedes que el clima y el tiempo atmosférico no significan lo mismo. Tenemos la tendencia a pensar que esas dos palabras se refieren al mismo concepto. Sin embargo, clima y tiempo atmosférico son cosas diferentes y vamos a saber cómo se diferencian. Primero vamos a empezar con el concepto de tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son los cambios constantes en las condiciones de un día y un lugar. Por ejemplo, en un día la mañana puede estar soleada, pero la tarde lluviosa. Entonces ahí vemos en esas ilustraciones que un día como hoy, por ejemplo, la mañana estuvo soleada, pero pasó que a partir del mediodía empezó a llover muy fuerte. Ahorita, alrededor de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, paró de llover y salió el sol, pero hay un poco de nubes en el cielo. Entonces, el tiempo atmosférico se refiere a eso, a esos constantes cambios que realiza la atmósfera en un lugar y un tiempo determinado y que pueden variar constantemente. En cambio, el clima se refiere a ese conjunto de condiciones del tiempo más frecuentes en una región. Por ejemplo, que el clima se determina a partir de un estudio que dura entre 10 y 30 años. Con esta imagen que aparece acá, se están representando 4 tipos de climas. Entonces, por ejemplo, en una región específica del planeta Tierra, el clima suele ser desértico, como por ejemplo la primera imagen que aparece como un desierto. Bueno, siempre en ese lugar el clima suele ser de esa manera. Puede ser que sí, algunos días llueva, otros días haga mucho calor, otros días esté nublado, etcétera, que el tiempo atmosférico cambie, pero el clima siempre va a tener las características. Y esas características son las que se repiten con más frecuencia en un tiempo entre 10 y 30 años, y así es como se define cómo es el clima de un lugar. Otro ejemplo para poder definir lo que es el clima, tenemos acá esta imagen. Con esta imagen podemos definir que, por ejemplo, estamos hablando de un lugar con clima polar. El clima polar, como pueden ver acá en el mapita de abajo, el clima polar se da en esas zonas muy cercanas al polo norte o muy cercanas al polo sur. Quiere decir entonces que todas esas regiones cercanas a los polos va a presentar esas características específicas del clima polar, que podrían ser, por ejemplo, que son muy frías, que la mayoría del año puede llover o nevar mucho, etcétera. Entonces, eso es clima. Todas esas condiciones que por mucho tiempo son muy frecuentes y pueden definir cómo es el clima de ese lugar en específico. Y no va a variar mucho, no va a variar mucho. Lo que puede variar, bueno, el tiempo atmosférico. El clima puede ser polar, sí, pero el tiempo atmosférico puede ser que en la mañana
haga sol, que en la tarde llueva, que después de llover se ponga nublado y que en la noche, por ejemplo, empiece a nevar. Todo ese tiempo, esas condiciones de la atmósfera van cambiando constantemente, pero el clima siempre va a ser polar. Bien, después de conocer la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, vamos a conocer cuáles son esos elementos del clima que hacen que los diferentes lugares sean diferentes y diversos en clima y tiempo. Muy bien, los elementos del clima son 5. En esta clase vamos a ver 4. Muy bien, vamos a empezar a ver cuáles son los elementos del clima y los definiendo. Primero tenemos el viento. El viento es el aire en movimiento. Todos hemos sentido en nuestra piel esa sensación, ¿verdad? Del viento que es frío o a veces puede ser que esté muy caliente. Luego tenemos la temperatura. Con la temperatura nos referimos a la cantidad de calor que se registra en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, un lugar puede ser muy caliente, eso quiere decir que la temperatura es muy alta, está más marcada. O por el contrario, un lugar como por ejemplo Cartago, que la temperatura puede ser más baja porque hace más frío. Entonces también ahí se marca un poco menos la presencia de la temperatura. Otro elemento es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Y otro es la precipitación, que eso lo podemos traducir a lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la zona, ¿verdad?, en que caiga el agua, en forma de lluvia, nieve o granizo. La precipitación también marca cómo es el clima de un lugar, ¿verdad? Puede ser que ese lugar suele llover mucho o en otros lugares donde más bien llueve casi nunca al año. Entonces, vean que todos estos elementos del clima van a definir cómo es, ¿verdad?, el clima de un lugar. Por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, en la región central, es más frecuente que llueva, ¿verdad?, y las temperaturas no son tan altas. En cambio, en un lugar como Guanacaste, los elementos del clima varían. Más bien hace más calor, entonces la temperatura es más alta y suele llover menos. Acá podemos ver todos los elementos del clima en un ejemplo, como cuando vemos las noticias, ¿verdad?, que hay un presentador diciendo cómo va a estar el clima de distintos lugares, por ejemplo, de la zona norte, de la zona sur, del Caribe, del Valle Central, del Pacífico. Ese presentador o presentadora siempre va a indicar los elementos del clima. Por ejemplo, va a decir, bueno, el viento para la región central va a estar de tal manera. La precipitación, bueno, va a ser abundante, no va a llover mucho. La temperatura, bueno, la temperatura para la zona del Caribe va a estar alta o va a estar baja. La humedad también va a presentar mucha humedad la zona norte. O la presión atmosférica, por ejemplo, en la región Huetar Norte, la presión atmosférica es de tal, ¿verdad? Entonces, siempre cuando veamos un pronóstico del tiempo, acordémonos que se están hablando de los elementos del clima, ¿verdad?, que son el viento, la precipitación, la humedad, la temperatura y la presión atmosférica. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Es muy importante repasar el tema. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a 2 videos para que lo vayan a ver, que explica un poco más sobre lo que es clima, tiempo atmosférico y los elementos del clima.